Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, les prometo, les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar algo realmente especial, algo que nos hará suspirar, soñar y quizás hasta reflexionar un poquito sobre el amor y las conexiones que nos marcan. ¿Están listos para dejarse atrapar? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Ahora sí, vamos a ello. Imaginen un lugar, un espacio lleno de alegría, de risas contagiosas, de música vibrante y de esa energía tan única que solo se respira en una boda. Ahora, en medio de todo ese bullicio festivo, pongan el foco en dos personas. Dos almas que al mirarse parecen haber encontrado su centro, su universo. No se trata de una boda cualquiera, mis amigos, sino de la boda de Demet y Can. Y créanme, la forma en que se miraban, la manera en que sus manos se buscaban instintivamente, la dulzura con la que compartían sonrisas cómplices, bueno, todo apuntaba a que su amor no era algo pasajero, sino una llama profunda, sólida y sobre todo, innegablemente enamorada. Ver a Demet y Can en ese día tan especial era como ser testigos de un capítulo de esas historias que nos inspiran, esas que nos hacen creer que el amor verdadero existe y que, cuando lo encuentras, el mundo se ve un poquito más brillante. No es solo la euforia del momento, no es solo la emoción de la celebración. Es algo que se siente en el aire, una conexión tangible que irradiaba de ellos. La forma en que Can sostenía la mano de Demet, no con posesividad, sino con una delicadeza que transmitía protección y admiración. Y Demet, devolviéndole la mirada con esos ojos que lo decían todo, ese brillo que solo aparece cuando el corazón está pleno y seguro. Cada mirada, cada roce fugaz, cada susurro al oído, se convertía en un lenguaje secreto que solo ellos entendían, pero que el resto de los presentes podía sentir en la profundidad de sus almas. Era como si el universo entero hubiera conspirado para que sus caminos se cruzaran y culminaran en ese instante perfecto. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos asistido a bodas y hemos visto parejas que, si bien están felices, no tienen esa chispa particular? Esa fuerza magnética que atrae todas las miradas y te hace sentir que, efectivamente, ahí está pasando algo grande. Con Demet y Can, esa chispa estaba presente y no solo eso, sino que parecía multiplicarse. Cada gesto, cada palabra susurrada al oído, cada baile compartido, era una pincelada más en el lienzo de su amor. Era como si estuvieran creando un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entendían, pero que el resto del mundo podía sentir y admirar. Sus miradas no eran solo intercambios de afecto, sino conversaciones enteras. Se podían leer en ellas las promesas no dichas, los sueños compartidos, los miedos superados y la certeza de un futuro juntos. Era un espectáculo conmovedor, un recordatorio de que el amor, en su máxima expresión, es una fuerza que trasciende las palabras y se manifiesta en la sutileza de los detalles. Y es que el amor, amigos míos, tiene muchas caras. Está el amor apasionado, ese que quema y acelera el pulso. Está el amor tierno, ese que te envuelve como un abrazo cálido. Está el amor compañerismo, ese que te hace sentir que tienes a tu mejor amigo al lado para enfrentar lo que venga. Y luego está este amor que emanaba de Demet y Can, una mezcla perfecta de todas esas facetas, coronado por una profunda admiración mutua. Se notaba que no solo se amaban, sino que se respetaban, se entendían y, lo más importante, se hacían mejores personas el uno al otro. Era un amor maduro construido sobre cimientos sólidos de amistad, respeto y una comprensión profunda de las virtudes y los pequeños defectos del otro. No buscaban la perfección, sino la autenticidad, y en esa autenticidad encontraban la belleza que los unía. Imaginen los preparativos, las semanas previas, todas esas decisiones que uno toma cuando está a punto de dar un paso tan importante. Y mientras planeaban cada detalle, cada flor, cada canción, estoy segura de que su conexión se fortalecía aún más. Es en esos momentos, en la planificación, en la elección, donde el amor se cocina a fuego lento, se sazona con ilusiones y se sirve con la promesa de un futuro compartido. La búsqueda del vestido perfecto, la elección de la música que marcaría su primer baile como esposos, la selección de las flores que adornarían el lugar. Cada uno de estos actos se convertía en una expresión tangible de su compromiso y su deseo de crear un día inolvidable, no solo para ellos, sino para todos los que los rodeaban. Era un proceso de construcción conjunta, un reflejo de la sinergia que los caracterizaba.
Recuerdo haber leído en algún sitio que las bodas no son solo la unión de dos personas, sino la celebración de un viaje que comienza, un viaje lleno de aventuras, de desafíos, de alegrías y de, por supuesto, mucho amor. Y al ver a Demet y Can, tuve la clara impresión de que su viaje ya había empezado hace tiempo, y esa boda era simplemente la inauguración oficial de su eternidad juntos. La forma en que sus miradas se cruzaban durante la ceremonia, esos momentos en los que el mundo parecía detenerse para ellos, eran pura magia. Era como si estuvieran sellando un pacto no solo ante las leyes humanas, sino ante el universo entero. Cada voto intercambiado, cada anillo deslizado en el dedo, era una afirmación de un compromiso profundo, un juramento de amor eterno que resonaba en cada rincón del lugar. No sé si ustedes son de los que creen en el destino, pero al verlos juntos, es difícil no pensar que estaban destinados a encontrarse. Que sus caminos, por muy diferentes que fueran, estaban trazados para confluir en ese preciso momento. Y la forma en que se complementaban era fascinante. Si Demet era la chispa, Can era la brasa que mantenía el fuego encendido. Si Can aportaba la calma, Demet añadía la alegría desbordante. Eran un equilibrio perfecto, dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Demet, con su energía vibrante y su espíritu soñador, encontraba en Can un ancla, un refugio de serenidad y fortaleza. Can, por su parte, se nutría de la vitalidad de Demet, encontrando en su entusiasmo un impulso para vivir la vida con mayor intensidad. Era una danza de opuestos que se atraían, creando una armonía única y cautivadora. Y no nos olvidemos de esos detalles sutiles que hablan tanto. La manera en que Demet ajustaba el traje de Can, o como Can le ofrecía su brazo con una sonrisa tierna. Gestos pequeños, sí, que en el contexto de una boda, cobran un significado enorme. Son las anclas que sostienen el barco del amor en medio de cualquier tormenta. Son la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, estarán ahí el uno para el otro. Esos gestos aparentemente insignificantes eran el reflejo de un cuidado mutuo, de una atención constante al bienestar del otro. Eran la manifestación externa de un amor que se sentía en cada fibra de su ser, un amor que se demostraba en la cotidianidad y que se elevaba a su máxima expresión en ese día tan especial. Me pregunto cuántas veces habrán compartido sueños antes de ese día. Cuántas conversaciones nocturnas, cuántas risas y cuántas lágrimas habrán compartido que los han traído hasta aquí. Porque el amor en su forma más pura es esa intimidad, esa vulnerabilidad que uno solo muestra a las personas que realmente importan. Y en la boda esa intimidad se expande, se hace pública, se celebra. Cada conversación compartida, cada desahogo emocional, cada momento de apoyo incondicional, ha sido una pieza fundamental en la construcción de ese lazo indestructible. La boda era el broche de oro a un recorrido compartido, un reconocimiento público de la profundidad de su conexión. También es importante recordar que cada relación es única. No hay fórmulas mágicas ni recetas secretas para el amor. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Pero lo que sí podemos observar y aprender de parejas como Demet y Can, es la importancia de la comunicación, del respeto, de la admiración y de la voluntad de hacer que las cosas funcionen. Verlos enamorados en su boda no era solo ver una pareja feliz, era ver un ejemplo de lo que significa construir algo sólido y duradero. La comunicación abierta y honesta, el respeto por las individualidades, la admiración por las cualidades del otro y una firme determinación para superar los obstáculos juntos, son pilares fundamentales para cualquier relación que aspire a perdurar en el tiempo. Y ese sentimiento de estar enamorados, esa sensación de plenitud, se contagia. Estoy segura de que todos los invitados sintieron esa energía positiva, esa alegría genuina que emanaba de ellos. Las bodas son momentos de celebración colectiva, y cuando los protagonistas irradian tanto amor, esa celebración se vuelve aún más especial. La felicidad de Demet y Can se convirtió en la felicidad de todos los presentes, creando una atmósfera de júbilo y optimismo que envolvía cada rincón del evento. Era un contagio de amor, una manifestación de la fuerza universal que une a las personas. Ahora, al pensar en Demet y Can, me da la sensación de que su historia va mucho más allá de ese día. Esa boda fue un punto de partida, un trampolín hacia un futuro lleno de posibilidades. Y me encantaría pensar que esa misma chispa, esa misma conexión que vimos en su día especial, se ha mantenido y ha florecido con el tiempo. Porque el verdadero amor no es solo un sentimiento fugaz, sino una llama que se alimenta día a día, que se fortalece con los desafíos y que se ilumina con las pequeñas victorias.
Imaginar su futuro juntos, lleno de nuevas aventuras, de risas compartidas, de apoyo incondicional en los momentos difíciles, es una de las cosas más hermosas que podemos contemplar. En resumen, lo que presenciamos en la boda de Demet y Can fue una manifestación hermosa y palpable de un amor profundo y sincero. Vimos como dos personas al mirarse, al tocarse, al compartir un simple gesto, demostraban que habían encontrado en el otro ese refugio, esa complicidad, ese motor que impulsa la vida. Fue un recordatorio de que en medio de las complejidades del mundo, el amor verdadero sigue siendo una fuerza poderosa y transformadora. Fue una lección de vida, un ejemplo inspirador de lo que significa amar y ser amado. Nos enseñaron que el amor no solo se declara, sino que se vive, se siente y se construye a cada instante. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña inmersión en el amor de Demet y Can. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado alguna vez una conexión así de fuerte? ¿Qué es lo que más les impresiona de las parejas enamoradas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha traído un poquito de esa magia, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse ahora mismo para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan creyendo en el amor. Adiós.